Los historiadores, basándose en comentarios rabínicos, fijan la entrada de los judíos en la península ibérica en tiempos de Nabucodonosor, siglo VI a.C. Aunque desde mucho antes habían existido contactos comerciales en las expediciones fenicias que incluían judíos. Una inscripción hebrea hallada en Adra da testimonio de la presencia judía en los siglos II y III a.C. Pertenece a la tumba de una joven llamada Salomonula. Isaac Abravanel, en su comentario al libro de los Reyes, afirmaba que el más antiguo asentamiento judío tras la destrucción del primer templo de Jerusalén fue Toledo, en España, siendo sus fundadores originarios de las tribus de Judá y Benjamín. Sobre el nombre de Toledo hay varios criterios. El nombre de Tuletula deriva del hebreo Taltea, errantes. Según Isaac Cardoso, excelencia de los hebreos, confirma que Toledo había sido fundada en tiempos de Asuero. Su mitología, Tolde significa linajes. Y según Jean Richard, el nombre de Toledo confirma la topografía del lugar, maravilloso jardín de las Hespérides, Jerusalén celeste, imagen y resumen de un mundo donde las aguas lo abrazan. Los judíos hispanos fundamentan su identidad de Toledo como la Sefarad bíblica, lo que identifica los orígenes de la comunidad sefardí con los herederos de una diáspora de calidad noble y aristocrática. En los diálogos figurados del sabio Tomás con el rey Alfonso de Sefarad en el siglo XVI cita: en Jerusalén había 3 recintos amurallados. Entre el segundo y el tercer recinto vivían los de estirpe real de la familia de David y los sacerdotes encargados del servicio del altar. A Toledo llegaron judíos deportados que eran de sangre real. Salomón y Vergara, con Gisab a Barbanel, seguían manteniendo sus orígenes. Los judíos oriundos de la península interiorizaron su genealogía. Muchos conversos ilustrados, aun con la amenaza que esto suponía, seguían sintiéndose orgullosos de su linaje y su origen levítico. Ibn Vergara informa de sus escritos: al suceder la destrucción del segundo templo de Jerusalén, 40.000 familias del linaje de Judá y 10.000 de Benjamín, más los sacerdotes, llegaron a España. Solo unos pocos de los hijos de Judá se pasaron a Francia. En Toledo nacieron o residieron los más sabios de todas las ciencias. Jamás hubo tanta concentración de saber en una ciudad del tamaño de nuestra singular Toledo. La caída del régimen almorávide y su sustitución por el califato almohade, que fue mucho más intolerante con otras creencias religiosas, significó una catástrofe para judíos y mozárabes. Toledo se convirtió, con la llegada de extranjeros, en el centro intelectual más importante de Europa, empezando a conocerse la Jerusalén española. En la España del califato se extendieron los estudios talmúdicos al llegar de Oriente intelectual. Los sabios de la Academia de Sevilla y Lucena fueron invitados a establecerse en Toledo. A la escuela de Bagdad del siglo IX debemos el haber confrontado, conciliado y reagrupado tradiciones tan heterogéneas como la ciencia griega, la astronomía hindú, la astrología persa y la geografía alejandrina.
La introducción de la ciencia en el Islam occidental se debe fundamentalmente a Abul Qasim Maslama al-Mairiti, físico y médico de Alacant II, quien introduce en España la enciclopedia Hermanos de la Sabiduría, un compendio de todo el conocimiento científico del momento. A mediados del siglo XI, Al-Ma'mun rescata parte del millón de volúmenes que había albergado las bibliotecas de una Córdoba en decadencia. Solo la biblioteca personal del califa Alacant II en el siglo X contenía más de 400.000 volúmenes y su índice constaba de 44 cuadernos de 50 folios cada uno. Las fuentes mencionan un famoso toledano amante de los libros, Aben al-Hassani, que trajo de Oriente un buen número de libros escogidos. Entre 1133 y 1142, Juan de Sevilla, presunto mozárabe, traduce textos del árabe al latín en la ciudad de Toledo. Con este personaje se inicia el fenómeno singular conocido con el nombre de Escuela de Traductores. El más fecundo de aquellos traductores fue un israelita, identificado como Ben Daud. También se menciona a un judío, Pedro de Toledo, buen conocedor del árabe, que tradujo el Corán al latín a petición de Alfonso VII.